Sí, perfecto. Ya estamos nueve conectados en el Zoom, licenciado. Entonces, Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Lisbeth Palomino, soy también de coordinación académica. El día de hoy estoy apoyando a la señorita Kelly Calderón. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3, ventilación mecánica en diferentes escenarios clínicos, a cargo del licenciado Claudio Ibero. Y bueno, les voy a compartir por el chat de Zoom el link de asistencia. También recordarles que pueden dejar sus preguntas, si tienen alguna duda, alguna consulta o también compartirnos algo, ¿no? Y ya el licenciado Claudio indicará en qué momento podemos ir conversando acerca de esas preguntas. También pueden levantar su manito, activar su audio. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes. Licenciado Claudio, muy buenas tardes. Le voy a dar el pase para que pueda iniciar con su presentación del día de hoy. gracias, Lisbeth. Muy agradecido a toda la gente de Asís por hacer posible, como siempre, esta transmisión. Y todos los participantes, los conectados y los que se sumarán en breve. Bueno, hoy vamos a continuar con esta unidad que tiene que ver con eh, el- la ventilación específica, ¿no? En diferentes poblaciones o pacientes con diferentes características en cuanto a lo clínico, ¿no? Estuvimos viendo en la clase anterior cómo llegamos a ventilar a los pacientes con pulmón sano en diferentes situaciones. Realizamos las mediciones de diferentes presiones eh, como parámetros a considerar eh, em, para valorar justamente las pautas de ventilación que estamos llevando adelante. Siempre cuando hablamos de parámetros protectivos o evitar, como dicen aquí en esta PPT, la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, BILI, eh, para evitar esta lesión. Es fundamental no solamente esos parámetros protectivos, sino que estén adecuados a cada paciente en particular, de acuerdo a la patología que se esté cursando, y también la, eh, la medición de estas presiones que también estuvimos trabajando en la clase anterior. Vamos a seguir trabajando hoy con ella. Vamos a entrar con un paciente postoperatorio, o sea, en líneas generales, un poco para eh, eh, a- eh, tenernos en consideración. Y después vamos a trabajar con pacientes con EPOC y ahí vamos a hacer, a través de una simulación, también vamos a hacer mediciones, vamos a valorar a ese paciente muy particular y qué consideraciones debemos tener para ese paciente para poder ventilarlo sin sumarle injuria. Eh, Yendo a estos pacientes postoperatorios, en líneas generales, lo que hace o lo que se pretende desde el trabajo ventilatorio, o sea, el apoyo mecánico, es justamente disminuir el trabajo respiratorio y la carga cardiovascular. O sea, la disminución se logra de ese trabajo respiratorio que tiene que ver con los esfuerzos, con la demanda energética para activar la musculatura de la bomba respiratoria. Todo eso requiere esa demanda energética, consumo de oxígeno y de privación de otros órganos nobles. Entonces, una forma de alguna manera, poner en equilibrio, poner en reposo, en descanso, todo lo que es la bomba muscular eh, respiratoria, es que es un objetivo central dentro de los pacientes posoperatorios. Bueno, posoperatorios que han requerido anestesia general, que han requerido cirugías amplias.
Hubo un estudio, que aquí yo lo señalo, que fue del 2013, publicado por Esteban y colaboradores. Puntualmente estaba viendo las razones o cuáles son las incidencias de la ventilación mecánica en los postoperatorios. O sea, uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es, qué, ¿por qué los pacientes están con necesidad de ventilación mecánica en un postoperatorio? Es una pregunta, porque no todos los pacientes salen y entran con asistencia mecánica. Y dentro de ese estudio, que fue un estudio amplio, multicéntrico, o sea, de varios centros hospitalarios, y involucraron a 1.638 pacientes ventilados, de ellos, el 66% se debió a la aplicación, o sea, al sostén mecánico por una insuficiencia respiratoria. O sea, el postoperatorio tuvieron que sostener en una ventilación mecánica por una razón ventilatoria, por presencia de coma en 15%, también es importante, o sea, en el postoperatorio no han resuelto, el coma puede ser inducido claramente, ¿no? O sea, farmacológico. Entonces, ante esa necesidad, el 15% de todos los ventilados se debió a ese eh, coma. Exacerbación aguda del EPOC en el 13%, un número importante, eh, y a los trastornos neuromusculares en un 5%. Estaba mirando en esta imagen, ahora la estoy mirando detenidamente, esto que estamos comentando en esta publicación. Lo que no estoy notando dentro de este estudio es que también existen una alta incidencia, que no está, no la estoy viendo, una alta incidencia de la ventilación mecánica con una falla respiratoria, ¿no? Relacionado a la cirugía de abdomen. Las cirugías de abdomen tiene un alto impacto en la parte respiratoria, en la infección respiratoria, por lo cercano que está, por lo cercano que está el compartimiento abdominal con lo que es el diafragma y la parte respiratoria. Hay trazos sudados que, bueno, y aparte lo sistémico, ¿no? Los que tengan que ver con la perfusión, complican a la parte respiratoria. O sea, esto no lo estoy viendo, pero por ejemplo sabemos que hay una cirugía abdominal compleja, complicada, repercute quizás está involucrado no figura en este estudio en forma particular, el tema del coma o el tema porque muchos de estos pacientes tienen que estar sostenidos hasta, digamos, con una sedación profunda y no se puede valorar lo neurológico, está en coma con un glauco menor a 8, eh, y posiblemente por esto el tema de una complicación de cirugía abdominal que compromete la parte respiratoria también. Así que aquí entre el coma y lo respiratorio está la cirugía abdominal que no está especificada. Dentro de las medidas protectivas pulmonares que se deben siempre valorar, van a estar estas cosas que hemos mencionado, ¿no? Todas las que tengan que ver con las mediciones de presiones. Acomodar los volúmenes para evitar la sobredistensión. Si uno recuerda en el bucle presión-volumen,
que en la parte superior del bucle reflejaba la sobredistensión en ese bucle, en el punto de inflexión superior. Entonces, ya teníamos a partir de poder valorar, utilizando como herramienta las mediciones pulmonares o la valoración más, en este caso, el bucle presión-volumen, podríamos evitar lo que es la sobredistensión, ajustando los volúmenes, por ejemplo. Las medidas protectivas pulmonares tienen que ver también con el agregado de PIP, la PIP suficiente para evitar el colapso expiratorio, por ejemplo, o sea, al abrirse la válvula expiratoria, y alcanzar un umbral de PIP, sostener un umbral de PIP para evitar que se desreclute, que se colapse en alguna parte del pulmón, y con esto reducir los riesgos de atelectrauma, ¿no? Colapso y apertura alveolar, y con todo lo que trae ese roce, esa deformación, ese estrés, ese strain, ¿no? Que es deformación, de forma repetida, ¿no? En cada frecuencia respiratoria. Entonces, las presiones plató, de meseta, los flujos, los volúmenes, todo, bueno, todas estas protecciones pulmonares que ya hemos visto y vamos a seguir viendo. Valorar hipoxemia, hiperoxia, hipercapnia, eso a través de gasometrías, a través de una naga, a través de la oximetría de pulso. Vamos a ver hoy, eh, creo que queremos llegar a tiempo, vamos a ver las fórmulas en las cuales podremos aplicar para corregir en el ventilador situaciones, por ejemplo, de hipoxemia, de hiperoxia, hipercapnia. ¿Sí? ¿Cómo corregimos a partir de una valoración y de eh, fórmulas que, si bien esto hay que aclarar y lo vamos a hacer en su momento, las fórmulas matemáticas nos acercan a el objetivo, que es una meta específica. Por ejemplo, una meta que está hipercámnico, lograr acercarnos a una presión de CO2 normal, o una hipoxemia o una hiperoxia, lograr ajustar las presiones de oxígeno de medida que no sea de forma empírica, que no sea a prueba, sino que es a través de una valoración específica, unas tablas matemáticas, una fórmula. También es necesario decir que en fisiología respiratoria o fisiología en línea general, 1 más 1 no siempre es 2, sino que hay muchas variables que se deben considerar, como la concentración de hemoglobina, función cardíaca, características del pulmón. Bueno, hay muchas interacciones que pueden correr la ecuación para un lado u otro de un valor absoluto que en fisiología no se obtiene, sino estamos dentro de lo que acercarnos. Y también nos van a servir para tener una medida para ir valorando en el tiempo a cada sujeto, ¿no? Las atelectasias, una forma también, una necesidad de una valoración. Eh, por ejemplo, eh, cuando cuando se está en un paciente en una cirugía X y que involucra una anestesia general, la propia anestesia relaja al diafragma. El diafragma relajado se asciende a lo cefálico, y esto de alguna manera colapsa al pulmón. Y más cuando la cirugía de tórax, ¿no? El manejo, a nivel pulmonar, el tórax, la apertura de la jaula, hace que el pulmón se colapse
Y después, en el post, cuando sale de su cirugía, eh, generan, y más cuando hablamos también con esterotomía o toracotomía, genera un pulmón colapsado. Y después lo que hay que hacer es, lo que se requiere es que se reclute, que se vaya abriendo en el mismo quirófano. Posterior a la cirugía se debería reclutar, abrir, es incrementando presiones, manteniendo presiones constantes para ir abriendo, ir reclutando el pulmón. Muchas veces esto no sucede o se sucede de forma parcial y uno administra los volúmenes que protectivos, por ejemplo, lo que sacamos nosotros de acuerdo al peso ideal y ajustamos y está todo bien, pero quizás esos volúmenes que son correctos no están siendo no están siendo, digamos, protectivos de alguna manera. ¿Por qué? Porque quizás el pulmón está pequeño, no se expandió. Entonces, cuando uno trabaja con un volumen adecuado, con un pulmón pequeño, que está reducida la capacidad residual funcional, ¿sí? ¿Esto qué sucede? Cuando uno puede administrar el volumen adecuado y llega al pulmón y va a ventilar parte del pulmón y parte quizás no, porque hay otra que va a estar colapsada porque está pequeño el pulmón, no se expandió. Y entonces puede ocurrir que algunas unidades se abran y se colapsen al fin de la expiración producto de ese pulmón pequeño. Entonces, muchas de las eh, propuestas que surgen de los pacientes de tórax o cardíacos que, que involucran puntualmente al pulmón, al manejo del tórax, es que salgan con o salen con un CPAP, una presión positiva constante en la vía aérea, aunque no ventilado de manera mecánica, sino puede ser inclusive un CPAP de, de pared, de flujo, que son flujos constantes con una máscara, con una válvula de pico reservorio para mantener una presión constante, con una PIP constante, y eso de alguna manera va a ir reclutando, abriendo el pulmón. Vamos a ver a lo largo de del diplomado, cuando vayamos a lo que es no invasivo, vamos a trabajar con CPAP y vamos a hacer mención de CPAP no mecánico, por ejemplo, ¿no? En este caso lo vamos a traer nuevamente en escena los tratamientos, ¿no? O las indicaciones. Eh, pero tener presente que después de la cirugía, muchos pulmones, cirugías con anestesia general, muchos pulmones quedan, no han sido expandidos suficientemente y tienen su capacidad residual funcional reducida. Esto genera hipoxemia, cierta hipoxemia o necesidad de incrementar la fracción inspirada de oxígeno. Isquemia miocárdica, y esto tiene que ver, muchas veces salen con taquiarritmias o salen con alguna arritmia que antes no contaba, no tenía, no conocía, y esto tiene que ver con muchas veces o con la gran parte con hipoxias o hipoperfusión a nivel eh, por la propia cirugía, por el sangrado, por X, razones que están relacionadas siempre con la oxigenación y con la perfusión del propio miocardio, ¿no? Respuestas hemodinámicas a la presión positiva. Esto lo hemos visto en el primer día del curso, cuando hablábamos de cómo impactaba la presión positiva en el corazón y cómo impactaba en el ingreso, en la precarga, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que el corazón normalmente está bajo mínimos cambios de presión, estamos hablando de entre 3 5 milímetros de mercurio en una respiración normal y sometido a presión positiva, las cosas cambian drásticamente y recuerden lo que es
lo que antes era negativo, una reducción de presión para que entre el aire, ahora era presión positiva, para que entre aire, incrementaba la presión. Y esto impactaba en la precarga cardíaca, en la esfuerzo que tiene que hacer ese ventrículo derecho para vencer resistencias de, de los capilares pulmonares por la propia presión positiva. Y bueno, todo esto que decíamos del desplazamiento del ventrículo derecho al izquierdo, la caída del volumen minuto, la caída del volumen de inyección, y todo esto hacía que caiga la tensión arterial, y esto normalmente necesitamos generar, quizás incrementar volúmenes, eh, eh, volúmenes, me refiero, de fluidos, quizás también administrar drogas eh, eh, vasoactivas, ¿no? Inotrópicas, como para generar una mayor tensión, una mayor contractividad de ese corazón, con la perfusión más de la mano y las complicaciones también en relación a las comorbilidades. Esto, el paciente diabético, bueno, va a estar con mayor predisposición a los cambios de valores glucémicos, puntualmente quizás por la infección, por todo lo que tiene que ver con lo que manejaba el paciente. Si era insulino dependiente, bueno, con su dosis de insulina, NPH, y aquí nosotros en el postoperatorio no administramos insulina NPH, trabajamos todas con correcciones. El paciente va a estar en ayuno, y esto de cambio, ¿no? Claramente con respecto a su equilibrio, ¿no? Su homeostasis general. Otro tema central que involucra a todos los pacientes en un posoperatorio tiene que ver con la monitorización hemodinámica. ¿Sí? Esto es decididamente fundamental en todos los casos. Ya se dispone de equipos con multiparamétricos para tener rápidamente constantes vitales. Vía aérea, claramente la vía aérea permeable, tiene que verificar que esté el paciente ventilado bien, o sea, a ocultar ambos campos pulmonares para saber no solamente que está bien fijado ni que está en la medida, sino que ventila ambos campos pulmonares. En la transición de la sala de operaciones uno tiene que estar no solamente en la recepción, sino escuchar a, al cirujano y al anestesista que viene con el paciente, en qué condiciones, porque previamente, antes de recibirlo, ya sabemos cómo viene este paciente, y es de buena práctica que venga uno de los integrantes del equipo de la cirugía para comentar cómo fue la cirugía, qué pasó, qué le hicieron, cómo viene, si hubo algún inconveniente, como para ajustar el, la, en este caso el tratamiento. Eso es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Como parte del quehacer profesional. Eh, Dentro de lo que es la vía aérea, por supuesto que vemos y se puede incorporar dentro de lo que ya es los circuitos del armado, tipo de modificación que vamos a tener, o sea, lo que tiene que ver con el propio ventilador, colocar la aspiración del circuito cerrado ya directamente antes de la conexión inicial, porque ya vamos a poder aspirar en caso que sea necesario y no abrir la vía aérea en la ventilación de que está el paciente ventilado, y esto significaría quizás de reclutar, o sea, significaría riesgos biológicos, hipoxias en el paciente.
riesgo de infección. Cuanto menos tengamos que abrir la vía aérea, es mejor. Entonces, cuando ya viniendo el paciente y sabiendo cómo llega, tener preparado el equipo para ya no tener que abrirlo nuevamente para colocar, por ejemplo, un circuito de aspiración cerrada, esto es claramente beneficioso. La ventilación adecuada, o sea, se arma el equipo, ya sabemos que el modo ventilatorio que vamos a trabajar va a ser la ventilación mandatoria continua, quizás seguramente control de volumen y vamos a tener ajustado el volumen de acuerdo al tipo de paciente que estamos recibiendo, que esperamos recibir. Eh, si viene con drenaje, bueno, el manejo de los drenajes, evitar en el pase de la camilla a la cama, que se salgan, que valorar el drenaje, qué tipo de drenaje tiene, y el tema de los cuidados. Y bueno, por supuesto que eh, también con respecto a cuestiones generales, marcar cómo llega, cuál es el valor de ese drenaje, como una vez que lo colocamos ya en la unidad, como para saber cuánto más se está recibiendo en ese drenaje, ¿no? Para cuantificar. Eh, Accesos venosos, que los que traiga, seguramente van a ser, en líneas generales, pueden ser centrales. Estaría bueno en cirugías que vienen con el paciente ventilado y complejo, ya tiene que estar con su acceso central y bueno, y con su dosis, su droga de infusión. Esto en líneas generales, cuando uno habla de el paciente ventilado en un posoperatorio, eh, existe claramente diferentes posoperatorios y diferentes densidades de ventilación, ¿no? En posoperatorios diferentes. En líneas generales, en líneas generales, en la recepción y, y, en los cuidados de, cuando hablamos de una ventilación adecuada, de la vía aérea, son líneas generales a todos. O sea, vamos a cuidar siempre con esos parámetros que ya hemos manejado, protectivos, las mediciones y la valoración de puntualmente de lo que hemos trabajado en un principio, en la primera clase que tuvimos, que hablamos de la BQ, la nación BQ, ventilación, perfusión, la importancia de mantener una TAM, una presión de perfusión eh, 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 entre 90, al menos, entre 90 a 100, o cercano a ello, como para saber que todos los órganos están perfundidos. Eh, eh, Normalmente la hipotensión eh, eh, genera reducción en la perfusión, y más cuando estamos con un paciente de presión positiva. Y todos los órganos sufren independientemente de la, la, digamos, eh, el organismo es tan noble que los órganos nobles, fundamentalmente, estamos hablando del cerebro, bueno, corazón e hígado, eh, tienen una perfusión más importante con respecto a eh, esto de a quién se le entrega más o menos cuando hay poco. ¿Sí? Lo poco que hay, a quiénes son los prioritarios. Los prioritarios son los órganos que centinelas, los órganos en los cuales generan mayor eh, necesidad, eh, que la carencia de la perfusión deja estragos que al paciente lo dejan sin posibilidades. Y dentro de ellos, bueno, y hay otros que, como por ejemplo, todos son más que importantes. Hay de esto hay muchos estudios y muchas miradas, ¿no? En cuanto
a lo importante de cada órgano, ¿no? Todos son importantes, claramente para la hemostasia, pero algunos sufren más que otros y soportan más tiempo que otros la hipoxemia. Estamos hablando de todo lo que es la piel y todo lo que es, eso, digamos que si es un órgano más grande del cuerpo, la piel, pero cuando hay isquemia en la piel, se reduce la perfusión y no se muere. Eh, sí ocurre en otros tipos de órganos cuando la perfusión se reduce, por ejemplo, en todo lo que es el intestino, que genera un intestino isquémico y se necrosa. Bueno, es todo un tema enorme, enorme los posoperatorios. Enorme. Importante claramente es mantener la perfusión, mantener la ventilación, mantener la oxigenación, evitar evitar todas las complicaciones. Llámese desconexiones, llámese injuria o neumotoras por errores en los parámetros que se han puesto, llámese infecciones relacionadas con la ventilación mecánica o no, incremento o exacerbación de sus comorbilidades, lo que ya el paciente traía. Bueno, en definitiva, es siempre como si uno tuviese que poner un punto central, es todo esto cuidado. Yo estaba viendo dentro de lo que se ha mencionado, hay algo que no hemos trabajado, no hemos trabajado. Evidentemente dentro de esta síntesis que quise hacer para un ajuste, ¿no? Estoy mirando, claro, droga de difusión, bueno, aquí puede estar en este punto. Dentro de lo que son, bueno, las drogas de infusión, lo que no se puede olvidar, tiene que ver con, bueno, lo que es una correcta sedación, lo que es una correcta o pseudoanalgesia, la analgesia, los volúmenes, bueno, todo esto tiene que ver, que lo hablamos así en líneas generales, con respecto a esas drogas, y aquí también hay algo que no quiero que se me escape. Cuando viene de quirófano el paciente y vienen con bolsas colgadas, ¿no? Como bolsas de infusión, ¿no? Colgadas. Bien, esto es de buena práctica desecharlas o saber bien qué es lo que trae, porque puede ser que tengan una medicación que haya puesto intraoperatoria y que ya no tiene indicación. Entonces, cosas específicas, pero es de buena práctica todo nuevo, toda la medicación nueva, para evitar cualquier tipo de confusión, saber que la analgesia la tiene, que es esta la que hemos colocado, que la estamos colocando nosotros y generando y rotulando, identificándola. Entonces, este punto no quería que se me escape, lo mismo que el control del dolor, ¿no? Valorar las escalas del dolor. Vamos a ver eso sobre en la parte de práctica, eh, em, la parte que tiene que ver con eh, todas las actividades profesionales del paciente ventilado. Vamos a ver el tema también de la valoración del dolor. Pero esto es re importante, aunque no lo hagamos ahora, tenerlo presente.